día la comunidad musulmana representa más del 23% de la población en el mundo. Pero esta misma comunidad ve cómo sus santidades son violentadas en algunos continentes como Europa. Tras los hechos de profanación contra los símbolos sagrados del Islam, como lo es el Corán, particularmente desde Suecia, el líder de la Revolución Islámica de Irán se ha pronunciado. El Ayatolá Jamenei ha pedido el castigo más severo para el autor de la blasfemia y ha cuestionado también que el gobierno de Suecia lo haya permitido. El análisis lo vamos a hacer acá de inmediato. Buena semana para todos. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. En un mensaje publicado en su página oficial, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatolá Seyyed Ali Jamenei, consideró un incidente amargo, conspirativo y peligroso la blasfemia contra el Sagrado Corán, permitida por el gobierno de Suecia. Al respecto, pidió el castigo más severo para el autor, tal y como coinciden todos los sabios del Islam. También llamó a extraditar al perpetrador de este crimen a los sistemas judiciales de los países islámicos. Añadió que el gobierno sueco también debe saber que al apoyar al criminal que ha profanado el Corán, se ha situado en orden de batalla frente al mundo del Islam y ha concitado contra sí el odio y la enemistad de la generalidad de los pueblos musulmanes y de muchos de sus gobiernos. En otra reacción, el secretario general del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano, Hezbollah, pidió a las naciones árabes e islámicas que, como mínimo, sigan los pasos de Irak y expulsen a los embajadores suecos de sus respectivos países. الشعوب العربية والإسلامية إلى مطالبة حكوماتها من الليلة وبكرة يوم جمعة مطالبة حكوماتها بأن تسحب سفراءها من السويد وأن تطرد سفراء السويد من بلداننا العربية والإسلامية. هذا أضعف الإيمان، وإذا عادوا إلى ذلك الخطوة اللاحقة يجب أن تكون قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد. La blasfemia al libro sagrado del Islam, cometido también en Dinamarca, provocó la ira de los musulmanes, que representan más del 23% de la población en el mundo, en diferentes países. Los manifestantes aseguran que están unidos para defender el Corán. Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin hiçbir şekilde bir insan hakları, özgürlük olduğunu kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde kutsallarımıza saldırıyı da dünyanın neresinde olursa olsun kabul etmeyeceğimizi en gür sedayla bütün dünyaya duyuruyoruz. همه این اقدامات هم برای اسلام هراسیه، برای اینه که اونها فهمیدن اندیشه خودشون دیگه کارایی نداره و لیبرالیسم رو به مرگ و اسلامه که میتونه دنیا رو زنده کنه. Los manifestantes pidieron además un boicot a los productos y empresas suecas en el mundo musulmán en represalia por lo que llamaron inaceptables agresiones. Al respecto, países como Irán, Irak y Kuwait convocan una reunión de emergencia de la Organización para la Cooperación Islámica a fin de abordar los actos de profanación del Sagrado Corán en Europa y tomar una posición decisiva por parte de la comunidad islámica al respecto. Ahí entonces, pues parte de las reflexiones del líder de la Revolución Islámica de Irán y también las reacciones, las manifestaciones de calle que observábamos alrededor del mundo durante los más recientes días. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas. Hoy nos estará acompañando Carlos Santamaría, analista político, especialista en ciencias de la educación desde Pasto, Colombia. Y también nos va a aportar en el análisis Sheikh Abdul Karim Paz, experto en asuntos islámicos, máster en teología islámica desde Trípoli, Líbano. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Carlos, gusto saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, respetado Dani. Un abrazo al Sheikh Abdul Karim y a toda la gente que hoy día comparte con nosotros estas visiones del mundo. Y un gusto también saludarlo a usted, Sheikh. Bienvenido como siempre al programa. Bueno, muchas gracias y saludos también para Carlos y para ti, Daniel, y toda la audiencia de IFAN TV. Gracias, bienvenido. Yo quiero iniciar precisamente con usted. Desde allí, desde el Líbano, voy a retomar parte de lo dicho por el líder. El castigo más severo para el perpetrador de la blasfemia contra el Corán es el consenso de todos los eruditos islámicos. Así, repito, reitero, lo ha considerado el líder de Irán. Sheikh, ¿cree que algún día Occidente pues llegue a estipular en sus leyes como un delito la violación contra los símbolos sagrados del Islam, viendo tanta impunidad en ese respecto e incluso esa permisividad en nombre de la llamada libertad de expresión? Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, pienso que ese día va a llegar, seguramente algún día va a llegar en que los occidentales y sus dirigentes, sobre todo, más que los pueblos de Occidente, sus dirigentes entiendan que el camino del odio, el camino del enfrentamiento, el camino del insulto, de la blasfemia, no conduce a nada, digamos, positivo. Y por lo tanto, pero evidentemente requiere una postura categórica muy fuerte, muy firme de los musulmanes, porque es inadmisible que se haga una cuestión como la que se está haciendo y que cuente con el permiso de gobiernos. Es realmente un síntoma de una decadencia de civilización, de ética, de pensamiento, de humanidad, de conocimiento de Dios y de respeto a los seres humanos y a los derechos de los seres humanos lo que están haciendo. Por lo tanto, no creemos que represente a la totalidad ni mucho menos de los occidentales, pero sí que Occidente está en una enorme decadencia y tiene que poner límites a estas agresiones que considero que no son de ninguna manera ni aisladas ni casuales, porque escuché que también en Dinamarca se hizo una blasfemia al Corán y son países cuyas banderas hay una cruz y la simbología que evidentemente se está buscando por parte de algunos irracionales y realmente gente inadaptada en generar una situación de confrontación entre musulmanes y cristianos, porque están viendo que muy que les pese, cristianos y musulmanes se están uniendo cada vez más en el mundo. Sí, y de hecho ese es parte de los puntos que quisiera analizar con usted un poco más adelante, pero antes de ir con Carlos, le quiero en esta misma interrogante, Sheikh, preguntar, ya que bien nos decía en su respuesta que no es de alguna manera casual lo que hemos estado observando no solo en Suecia sino en Dinamarca, usted lo mencionaba, se han dado varias denuncias sobre que el lobby judío sionista pues estaría detrás de estas provocaciones a la profanación del Sagrado Corán. ¿Cómo lo ve usted en este aspecto? Sheikh, ¿me escucha? Sí, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? Sí, le preguntaba que viendo que, pues no, como usted bien dice, no es casual que estos acontecimientos estén ocurriendo, no solo en Suecia, lo estamos viendo también en Dinamarca, han habido algunas denuncias y acusaciones de que detrás de la profanación al Sagrado Corán estaría el lobby judío sionista para provocar. ¿Cómo lo ve usted esta consideración, esta acusación? Sí, tiene todo aire de conspiración. Es la segunda vez que hace eso en poco tiempo. El gobierno de Suecia no es ignorante de la reacción de lo que genera en el mundo islámico y quienes están promoviendo el odio, el enfrentamiento, las matanzas, los crímenes contra los musulmanes constantemente, desgraciadamente, son los sionistas desde hace muchísimas décadas. Y como no tienen éxito y están cada día más débiles, entonces recurren a intentar generar o movilizar a los demás, a los otros, a los países de Europa, y a explotar una cuestión que evidentemente está generando problemas, que es
la ola inmigratoria que ellos han provocado, los países europeos han provocado con sus posturas colonialistas y sus invasiones y bombardeos y agresiones en el mundo islámico. Pero yo quiero dejar un mensaje muy claro, y es que no van a poder jamás lograr que los musulmanes se enfrenten con el cristianismo y con los cristianos, y los musulmanes son mucho más racionales y delimitan muchísimo más a los agresores y no van a caer en generalizaciones, y el mundo islámico tiene, gracias a Dios, líderes y sabios realmente que respetan a los seres humanos, respetan la dignidad humana, respetan la revelación, los libros sagrados, y no van a caer en estas provocaciones. Los sionistas no van a lograr hacer enfrentar a cristianos con musulmanes. Importante esto. Ahora sí voy contigo, Carlos, hasta Pasto. Continuamos con estas reflexiones del líder. Seguro también me querrás aportar algo de lo que ya venía hablando con el Sheikh, pero te hago la pregunta antes. El líder de Irán consideró además que, la autorización de Suecia para desarrollar este tipo de actos incitadores lo calificó como una postura de guerra contra el mundo islámico e instó al gobierno sueco a entregar al autor a los sistemas judiciales de los países islámicos. ¿Tú cómo ves esto? ¿Crees viable eso, dado el proceder de las autoridades suecas, que incluso han pasado por alto esa resolución de hace unos días de la ONU? El líder es una persona pensante. Lo que hoy día está planteando es que este es un hecho peligrosísimo, no solo para 2.000 millones de musulmanes, es peligrosísimo para la existencia de las religiones. Es decir, es una amenaza existencial, puesto que ¿quiénes son hoy día los líderes religiosos en el mundo o los referentes? Mahoma, Cristo, Confucio, Buda, mientras que el mundo de ellos tiene como líderes a Hitler, a Stefan Bandera, a Bush, a Barack Obama, gente que ha estado siempre en contra de estas posiciones humanas. El mundo hoy día prácticamente se encuentra de manera regresiva desde el occidente, y pienso que para ellos la religión les afecta a sus propios intereses, puesto que está en contra de ese libertinaje y la codicia que ellos mantienen. Obviamente Suecia no va a entregar a esta persona a la cual se le ha pagado, se lo ha obligado a hacerlo, porque esto es una escalada organizada por el sionismo y el nazismo en conjunto. Si nadie obliga a Suecia a entregar a esta persona, no se logrará, puesto que el gobierno sueco fue el que dio el permiso para hacer este sacrilegio. Y en este mismo aspecto, Carlos, antes de regresar con el Sheikh, ¿cómo lo ves? El mensaje implícito que está denotando esto, un hecho aislado, entre comillas, de una persona, la que ha cometido la blasfemia, o alguna estrategia desde el continente que se vende como modelo de respeto, derechos humanos y civilización. El modelo de civilización que ellos intentan hacer se basa en la mentira compulsiva. ¿Qué significa esto? Que nos muestran palabras de democracia, pero en realidad lo que ellos están haciendo es básicamente una estrategia muy elaborada, primero para quitarse los inmigrantes. No olvidemos que hay más de 600.000 musulmanes en Suecia, por dar un ejemplo. Y por otro lado, lo que intentan es destruir esa religión que está en contra de sus propios valores. El Corán habla del respeto al ser humano, habla de la generosidad, habla de la verdadera libertad. Y esta democracia occidental está en contra de todos. Si no haces lo que yo te digo, te castigo o te asesino. Eso va en contra del Corán, en contra del cristianismo y en contra de toda religión que quiera el desarrollo humano.
Vuelvo con usted, Sheikh, y entre otras de sus reflexiones, el líder pues afirmaba que quienes hoy están conspirando entre bastidores también deben saber que la reverencia por el Sagrado Corán crecerá cada día más. ¿Cómo interpretar este apartado en particular, y usted como experto en el Islam, ¿no? Que quizás a veces hay un dicho que dice que mientras que el árbol más de frutos, más piedras le quieren tirar? Quizás podemos llevarlo a al Sagrado Corán, que mientras quieran quizás destruir, ¿no?, lo que significa para el pueblo musulmán, muy por el contrario, la comunidad va a seguirse aferrando a lo que dicen las santas escrituras del Sagrado Corán. ¿Cómo entender esta reflexión del líder? Bueno, yo creo que el líder está llamando la atención acerca de que este complot y esta metodología realmente absolutamente condenable. Nosotros festejamos que el Papa Francisco haya condenado también no solamente haya condenado la quema del Corán, sino también al gobierno sueco por permitirlo. Eso es muy importante. Y creemos que lo que están logrando es que los musulmanes nos apeguemos más al Corán, nos acerquemos más al Corán, que realmente defendamos con toda nuestra fuerza el Corán. Una defensa del Corán es conocerlo, es difundirlo, es enseñarlo, para que vean que no solamente no hay que quemarlo, sino que realmente lo que hay que hacer es castigar a esos que queman el Corán y aplicar el Corán, justamente para que no haya lugar para estos inadaptados que buscan encender la guerra, la violencia, los enfrentamientos. O sea, una quema de un libro sagrado no puede traer ninguna cuestión constructiva, no puede traer solución a ningún problema, sino obviamente aumentarlos en una escala que puede ser, como bien dice el líder, muy, muy peligrosa y que no le conviene absolutamente a nadie. El libro sagrado del Corán, digamos, pone mucho énfasis en la educación. El Corán dice: no discutáis con aquellos que no son musulmanes, sino de buenas maneras, con una moral, con una modalidad respetuosa. E incluso dice que si os burlan o si, por ejemplo, no quieren, digamos, escuchar, no quieren discutir o no quieren debatir o no quieren profundizar, entonces diles paz y continúa tu camino. Pero no hay lugar para el insulto, está prohibido expresamente en el libro sagrado del Corán el insulto, la blasfemia, y tiene siempre una manera absolutamente lógica, lo mismo que el profeta Muhammad, que es el ejemplo vivo del Corán, así como la familia del profeta. Y entonces, obviamente, la receta para esta política de odio, de enfrentamiento, de violencia, es más Corán, es más conocimiento del Corán, y los musulmanes debemos esforzarnos en hacer respetar el Corán, pero también en aplicarlo, en practicarlo y sobre todo en conocerlo. Bien, Carlos, fíjate, voy a hacer referencia a el informe que emitió el colectivo contra la islamofobia en Europa en el año 2022, que especificó que ese aumento de la islamofobia en el continente está intrínsecamente relacionado con el aumento del nacionalismo en los países europeos, y que a menudo la islamofobia en Europa se niega y se minimiza, lo que conlleva que pues sea más difícil de erradicarla de alguna manera. Vimos incluso semanas atrás lo que ocurrió en Francia con el joven de origen argelino, el joven adolescente asesinado por un policía. ¿Qué precedentes se está marcando en este sentido, Carlos, a nivel político y de relaciones entre una parte del mundo occidental? Porque tampoco podemos meterlos a todos, por ejemplo, a Latinoamérica no podemos meterlo en ese aspecto, y del mundo musulmán. ¿Conviene la provocación como estrategia ante los cambios en el status quo que se evidencian en Asia Occidental hoy? La ONU tuvo una votación, la Comisión de Derechos Humanos, donde 12 países se oponen a cuestionar o a condenar este acto. ¿Quiénes? Los de siempre: Estados Unidos, la Unión Europea y un solo país,
latinoamericano, Costa Rica, súbdito también. La libertad de expresión tiene 3 elementos que fundamentan lo que se puede decir. Primero, la generosidad social. Son generosos en la expresión. Segundo, la verdad. La falsedad, la mentira compulsiva no son libertad de expresión. Y tercero, el respeto. Cuando Charlie Hebdo trae esos ataques a todas las religiones, a todos los seres humanos, no hay respeto. Eso es libertad de expresión. Si no se dan esos elementos, es un argumento falso. Y la libertad de manifestación, que tanto se pregona en el occidente, es absolutamente falso. Recién acaban de prácticamente detener a una mujer negra en Gran Bretaña porque supuestamente no había pagado el bus por €1.75, por nada. Lo vemos en Francia, las protestas. Vemos en Estados Unidos cómo a los latinos, a las negritudes, a los asiáticos se los reprime. O sea que en este momento los 2 fundamentos que se dan para quemar el Corán son absolutamente falsos. Realmente no existe ninguna argumentación para hacer daño al ser humano. Por eso nosotros podemos decir con toda, pero con toda certeza, que se debe tomar acciones colectivas, concretas, serias, porque si se deja pasar lo que ha dicho el líder de Irán, que es peligroso, esto permitiría que esa escalada organizada continúe. Bien. Sheikh, ya para la reflexión final, y quiero igual remitirme a este informe del Colectivo contra la Islamofobia en Europa de 2022, confirma que se experimentó un notable aumento de la islamofobia y de las políticas que este conlleva. Hoy en buena parte de Europa estamos viendo se siguen registrando ataques a mezquitas, a lugares de cultos, además de una discriminación sistémica desde el empleo hasta la atención médica, la educación e incluso el sistema judicial para los musulmanes que hacen vida en el continente. Para su consideración, ¿qué alternativas le quedan a esta comunidad y en particular los que están haciendo vida allí, los musulmanes que hoy hacen vida en Europa o en Estados Unidos ante las violaciones a sus derechos? Bueno, yo creo que la primera lección que hay que tomar es la unidad, es el fortalecimiento del Islam, es la docencia, tanto en la palabra como en la acción. Todo esto son antídotos para las políticas estas de islamofobia, es decir, los musulmanes deben estar unidos. Se está atacando al Corán y el Corán une a los 1.600, 1.700 millones o 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, en todos los puntos de la tierra, sin ninguna diferencia. Por lo tanto, aquí, en este punto, en la defensa del Corán, contra la quema del Corán, contra el insulto al Corán, al profeta, como fuera el año pasado, debemos estar todos unidos. Y no tengan dudas que si los musulmanes se unen para defender el Corán, son absolutamente imbatibles y apagarían muy pronto el fuego de la sedición que quieren encender estos provocadores y quienes están detrás de ellos. Así que yo creo que hay que intensificar también el diálogo constructivo, la buena relación con los cristianos en primer lugar, y esto lo digo porque hay una unidad estratégica entre cristianos y musulmanes a partir de que Jesús y el Imam Mahdi van a reformar este mundo, si Dios quiere, muy pronto, con lo cual yo creo que hay una seria preocupación por la unidad que se está gestando en el Medio Oriente en particular, pero en el mundo en general, entre cristianos y musulmanes. Debemos estar atentos y reforzar nuestros lazos de unidad y de trabajo conjunto con los cristianos. Bueno, bastante clara esta reflexión para cerrar nuestro tema el día de hoy. Les agradezco infinitamente a ambos, a usted, Sheikh Abdul Karim Paz, y también a ti, Carlos, por acompañarnos en el análisis. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes. Ahí el panorama de la voz de nuestros expertos. Lo cierto es que, bueno, numerosos colectivos, activistas y organizaciones siguen instando hoy más que nunca a hacer y a trabajar más para luchar contra la discriminación hacia los musulmanes
sobre todo desde la educación. Cerramos el tema. Mañana nos vamos con otra arista, otro análisis. La cumbre número 14 de los países BRICS. Buena jornada. Les esperamos mañana en Hispantel.